Muy bien, pues por favor, si alguien nos quiere dirigir en oración, cualquiera nos puede dirigir en oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, por este día que tú diste de vida, Padre. Te damos gracias también por el hermano Vidal que está de los lados, Señor. Y te lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, guardándolo y viendo por él, Señor. También te pedimos por la palabra que vamos a recibir ahora, Señor, que seas tú, Padre, dirigiendo cada uno de nosotros para que seamos oidores, Señor, de tu palabra, Señor. Todo esto te lo ponemos en tu gracia, Padre, en tu santo bendito, Señor, que sea el nombre tuyo, Padre. En tu nombre hemos orado, Padre. Amén. 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 Bueno, y por favor que alguien vaya al libro de Eclesiastés y en el libro de Eclesiastés lea los versículos, en el capítulo 1, lea los versículos del 1 al 11. A ver, alguien, no estoy oyendo nada. ¿Del 1 a dónde, hermano? Al 11, capítulo 1 y versículos del 1 al 11. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que no han predecido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a empezar las exposiciones sobre el libro de Eclesiastés, que es uno de los libros de sabiduría, uno de los libros sapienciales que aparecen en el Antiguo Testamento. Quisiera aclarar, pero imagino que ustedes ya tienen experiencia sobre esto, que es un libro sobre el que no se suele predicar jamás, aunque forme parte del canon, del conjunto de libros de las Escrituras. Es un libro sobre el que no se suele saber prácticamente nada, porque nadie predica ni lo cita. Algunos a veces lo citan, pero lo citan mal, y otros simplemente lo ignoran porque incluso no llegan a entender el libro. Y sin embargo, es un libro muy importante porque está en la Biblia y es un libro especialmente importante porque va a mostrarnos la realidad de la vida humana, precisamente debajo del sol. Quiero subrayar, enfatizar, insistir en ese debajo del sol. Lo que vamos a ver en las distintas sesiones de estudio de Eclesiastés es lo que es la vida humana si solo se la considera desde un plano humano. Si se considera solo debajo del sol, que es la expresión hebrea, en España dirían de tejas para abajo, es decir, sin tener en cuenta lo que hay por encima del sol, sin tener en cuenta aquello que va más allá de la realidad humana que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler o que podemos palpar. Y en este sentido, el libro de Eclesiastés es enormemente importante porque muestra precisamente lo que es la vida humana, no lo que nos quieren presentar como la vida humana, no lo que nos quieren vender para que compremos determinados mensajes sobre la vida humana, sino lo que es la vida humana cuando uno no incluye en ella una relación con Dios, cuando tiene
del punto de vista de la vida humana desde que se produce la concepción hasta el momento en el que se produce la muerte. Y en ese sentido, el libro es muy importante. ¿Quién es su autor? Bueno, el autor, y en este sentido me van a permitir que lo cite directamente del texto hebreo. El texto hebreo dice en el versículo 1 y versículo 2, Dibre Kohelet ben David, Melech Birushalayim, Jabel Jabelin, Amar Kohelet, Jebel Jebelin, Jakol Jebel. Es decir, estas son las palabras del predicador o de Kohelet, que es como aparece en hebreo, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidades y todo es vanidad. El autor es un personaje que se presenta a sí mismo como Kohelet, es decir, como el que habla en la congregación. En hebreo, la palabra para hablar la palabra para congregación es kahal, es como se dice iglesia también en hebreo, y Kohelet es el que está en medio del kahal, el que se mueve en medio de la congregación, el que habla en medio de la congregación, el que se dirige a la congregación. Por eso la traducción Reina Valera ha traducido como predicador. No es una traducción del todo exacta, pero sí recoge parte del sentido original. ¿Y quién es este predicador, hijo de David, rey en Jerusalén? Pues hombre, evidentemente quien es no puede ser otro que el rey sabio Salomón. No les voy a dar ahora un resumen de la vida de Salomón, me parece tentador y sería muy interesante, pero sí quiero recordar algunos aspectos de esa vida de Salomón para que ustedes puedan entender lo que es el libro de Eclesiastés, lo que es el libro que en hebreo se llama Kohelet, el libro del predicador. Primero, Salomón es un hijo del rey David, pero un hijo de una mujer con la que David tuvo relaciones sexuales cuando ella estaba casada con otro hombre. Es decir, de una mamá, en fin, de conducta un tanto distraída, por lo menos en una parte de su vida, que se deja seducir por el rey David y llega hasta el punto no solo de engañar a su marido, sino de quedarse embarazada del rey David. Ustedes saben que ese niño muere, que el marido de esta mujer además es asesinado por orden del rey David, y que eso provoca una crisis de carácter espiritual y de carácter palaciego. Finalmente, David va a tener un hijo más con esta mujer, que es Salomón, pero Salomón ya nace de una relación entre un hombre y una mujer que es una relación muy inmoral en sus principios. Segundo, Salomón llega al poder, se convierte en rey de Israel en medio de una gran crisis política del reino de Israel. En Primera de Reyes 1 y versículos del 1 y siguientes se nos habla de cómo David es un rey anciano, es un rey enfermo y es un rey impotente. Y de hecho se le llega a casar con una jovencita, no para que mantenga relaciones sexuales con ella, porque ya no las puede mantener, sino para que esa jovencita duerma a su lado y le dé un calor que él como hombre enfermo no tiene. En medio de esa decadencia física del padre de Salomón, Adonías, que es hermanastro de Salomón y hijo también del rey David, da un golpe de estado. Adonías ha sido uno de los hijos del rey David, y David jamás ha amonestado ni ha regañado a sus hijos, ya ha sufrido tiempo atrás un golpe de estado de su hijo Absalón, que acaba con la muerte de Absalón, y ahora cuando todavía no ha muerto, pero se encuentra a un paso de la tumba, su hijo Adonías da un golpe de estado, y en Primera de Reyes 1, versículos del 5 al 6, se dice claramente que David nunca amonestó a Adonías. Había sido un padre complaciente, no por eso contentó a sus hijos, ni los educó mejor por ser complaciente, y eso significa que hubo un golpe tiempo atrás que intentó darle a Absalón y que ahora Adonías, antes de que muera, intenta dar un nuevo golpe de estado para hacerse con la corona de Israel. En ese momento, el golpe de estado lo frena el profeta Natán y nos enteramos en Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 6, que el heredero que quiere David es Salomón porque se fía de él como un personaje que es sabio.
Esto va a provocar una situación extrema. Inicialmente, Salomón perdona a su hermanastro Adonías con la idea de que su hermanastro no va a intentar volverse contra él, pero en un momento determinado, Adonías intenta volver a la situación de golpe de Estado y hacerse con el trono de Israel, casándose con una de las mujeres del rey David. Casarse con una mujer del rey era algo que no estaba tanto relacionado con las cualidades, la belleza o la discreción de esa reina, sino con el hecho de que aquel que poseía a la mujer o a las mujeres del rey se convertía inmediatamente en rey. Esto aparece a lo largo de los libros de Samuel y de Reyes en varias ocasiones, y aquí Adonías, el hermanastro de Salomón, casándose con una viuda del rey David, pretende convertirse en rey, pretende dar un nuevo golpe de Estado que lo lleve hasta el trono de Israel. Y la respuesta en ese momento de Salomón es ejecutar a Adonías y comenzar ya su reinado en paz. Como ven ustedes, ya lo que son los antecedentes del reinado de Salomón son los de una persona que tenía que estar muy atenta a lo que sucedía, porque si no estaba muy atenta no es que le costaba la corona, es que le costaba la cabeza. Y esto dice muchísimo acerca de esa situación. ¿Cómo va a ser Salomón? Y todo esto tienen que tenerlo en cuenta para poder entender Cogelet. Salomón va a ser un rey empeñado en la sabiduría. Si ustedes van al primer libro de los Reyes, desde el capítulo 3, lo que aparece es un personaje empeñado en poseer la sabiduría. Cuando Dios se le aparece y le dice qué quiere, Salomón no pide ni poder, ni riquezas, ni la vida de sus enemigos, lo que pide es sabiduría para poder gobernar rectamente a su pueblo, y Dios no solamente le concede esa sabiduría, sino que además le dice que va a disfrutar también de esa prosperidad, de esa protección frente a sus enemigos, de esa grandeza que él no ha pedido. En el mismo capítulo tercero de la Primera de Reyes aparece el caso de las dos mujeres, las dos prostitutas que reclaman un niño y que Salomón soluciona, y que yo no les voy a contar la historia, y así cuando regresen a casa pueden ir al capítulo 3 del primer libro de los Reyes y ver la sabiduría de Salomón. Pero Salomón durante unos años efectivamente se va a comportar como un monarca famoso por su sabiduría. Es el monarca famoso por la sabiduría, que aparece en el capítulo 4 de Primera de Reyes. Es el monarca que construye por primera vez un palacio para el rey de Israel, como aparece en el capítulo 7 de Primera de Reyes. Es el monarca que construye el templo de Dios por primera vez. Dios no había permitido a David que le construyera el templo porque era un hombre de guerra, había derramado sangre y por lo tanto no podía construir el templo. Lo va a hacer Salomón, como aparece en Primera de Reyes 6, y es un personaje que además continuamente se va a dirigir a Dios de manera humilde, cuya sabiduría se va a extender por todo el Antiguo Oriente, que va a provocar que, por ejemplo, la riquísima reina de Saba vaya a visitarlo para comprobar si su sabiduría es cierta. Eso aparece en Primera de Reyes, capítulo 10, y que de pronto, al final de su reinado, se va a encontrar en una situación más que negativa, porque como dice Primera de Reyes 11, los primeros 6 versículos, el corazón de Salomón acaba siendo pervertido por las mujeres. Salomón es un rey polígamo, como lo eran los reyes de la época, pero la gran diferencia con Salomón es que deja que algunas de esas mujeres, ya en su vejez, lo arrastren hacia el culto a otros dioses. No deja de adorar a Dios, no deja de adorar a Jehová, pero sin embargo se deja arrastrar por el culto hacia otros dioses. Y en este sentido, evidentemente, Salomón se aparta de la voluntad de Dios en la parte final de su vida, cuando ya es un anciano, y actúa de una manera que puede calificarse claramente como necia. Dios va a castigar esa conducta de Salomón. Cualquiera que lea
el resto del capítulo 11 del primer libro de los Reyes, ve cómo Dios le provoca enemigos a Salomón que amargan los últimos años de su reinado, y lo hace precisamente porque Salomón ya no tiene un corazón completo hacia Dios, no solamente ya no se muestra como un rey sabio, sino precisamente como un rey necio. Su reinado va a durar 40 años. Durante ese reinado va a mantener completo el reino de Israel, el reino sobre las 12 tribus, pero eso va a ser el canto del cisne, el punto final de la grandeza de Israel. A partir de ahí, Israel se va a ver dividido en dos reinos, Israel al norte, Judá al sur, y el ejemplo de Salomón quedará como un ejemplo histórico de sabiduría, pero de sabiduría que se malogró al final de su vida. Ese Salomón es el autor del libro de Eclesiastés o Cogelet. ¿Cuándo escribe Salomón este libro? Vamos a ir viendo, a medida que avancemos en los estudios de Eclesiastés, que este libro lo escribe muy al final de su vida. Tal y como se desprende del propio texto, tal y como se ve en sus páginas, es un libro en el que él habla de determinados episodios como cosas pasadas. Y además hace referencias abundantes a la vejez y a la muerte. Es decir, el libro va a ir mostrando, lo vamos a ir viendo, unos paralelos, unas conexiones muy claras con la vida del rey Salomón, pero al mismo tiempo que nos muestra esto, nos muestra un rey Salomón ya en el final extremo de su vida. Posiblemente después incluso de ese episodio en que las mujeres consiguen apartar su corazón por completo de Dios y lo vuelcan hacia una reflexión de lo que es una vida que ha tenido infinidad de cosas buenas, pero que él, sin embargo, describe como vanidad de vanidades si se mira debajo del sol, como las cosas que suceden debajo del sol. ¿Cómo es este libro de Eclesiastés? Y esto es muy importante porque explica por qué se predica tan poco sobre Eclesiastés en las iglesias, porque claro, parece que no se le puede sacar mucha sustancia citando un pedacito aquí, unos versículos allá, un fragmento acullá. El libro parece que no da mucho para la predicación. Ustedes van a comprobar en las próximas semanas cómo este libro rezuma sabiduría, exuda sabiduría, se desborda de sabiduría. Pero, evidentemente, sobre todo para predicadores no dados mucho al estudio, es un libro que ni se toca. ¿Por qué? Porque es un libro muy descarnado. Este es un libro muy duro. Es un libro muy áspero. Es un libro que suena a muy pesimista. En realidad, lo que sucede con el libro es que está mostrando la verdad de aquello que sucede cuando uno considera la vida solo debajo del sol. Tú mira la vida solo debajo del sol, olvídate de que puede existir algo más allá de la muerte, no pienses en que hay una realidad por encima, céntrate en lo que es la vida de centenares o de miles de millones de personas en este planeta actualmente, la vida debajo del sol, y eso es lo que describe el libro de Eclesiastés. No es que sea pesimista, es que es muy realista. Y sobre todo, lo que relata, lo que cuenta, es aquello que pasa debajo del sol. El libro, vamos a tener ocasión de verlo en estas semanas, es un libro que está dividido en 14 secciones, en 14 partes, en 14 segmentos. Y tiene mucha lógica que sea 14 porque 14 es 7 por 2. El 7 es el número de perfección en la Biblia. Recuerden ustedes en Apocalipsis esa referencia a los 7 sellos, a los 7 espíritus de Dios, a las 7 copas, etcétera, etcétera. Siempre es un número completo de Dios, el 7, a diferencia del 6, que es el número de aquello que es incompleto, que no alcanza a Dios, y es 7 por partida doble, 7 por 2. El libro de Eclesiastés nos va a relatar una realidad terrible, que es la de la vida humana debajo del sol. Pero esa realidad terrible la relata de una manera completa y casi se podría decir que el doble de lo completo, en 14 secciones, en 7
por 2. Y hoy vamos a ver la primera de esas secciones, que son los versículos del 1 al 11 del capítulo 1, que es la presentación del libro y que podríamos titular La vaciedad o la vanidad de la vida bajo el sol en 6 claves. Y de nuevo, el número 6 tiene su significado. Vamos a hablar de una vida que es incompleta, de una vida que es vacía, de una vida que es vana, y lo vamos a hacer en 6 claves. El número 6, que lo que deja de manifiesto es hasta qué punto el ser humano sin Dios, el ser humano debajo del sol, es un ser vacío, es un ser vano, es un ser tremendamente incompleto. Y en este sentido, la idea es bastante clara. Vamos a ver esas 6 claves. Primera clave, versículos 1 y 2 que yo mencionaba antes, Dibre Kohelet ben David Malach Birushalayim, Hebel Hebelin, Amar Kohelet, Hebel Hakol, es decir, palabras del predicador o de Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Primera verdad, todo es vanidad. Cuando uno considera la vida debajo del sol, todo está vacío. Por supuesto, te pueden querer vender que el nuevo automóvil, la nueva marca de cigarrillos o la nueva construcción de viviendas, Dios sabe dónde, va a llenar tu vida y la va a hacer plena. Pero lo primero que tienes que tener claro es que todo es vanidad. La palabra que aparece en hebreo, que se traduce en la Reina Valera como vanidad, Hebel, es una palabra que se podría traducir como vaciedad, es decir, todo está vacío, pero que incluso sería hasta mejor traducir como aire. Aire de aires, todo es aire. ¿Qué es esta vida? Pues algo tan inestable, tan imposible de agarrar, tan difícil de sacarle algo sólido como es el aire. Esta vida es un soplo de aire. La propia expresión Hebel Hebelín, vanidad de vanidades, tiene un sentido, porque es una construcción típica de la lengua hebrea, tiene el sentido de la mayor vanidad. Cuando ustedes ven un libro en la Biblia que se llama Hashir Hashirim, el cantar de los cantares, lo que significa es el mejor cantar. Habría que traducirlo como el mejor cantar posible. Bueno, pues nosotros con lo que nos encontramos debajo del sol es que vanidad de vanidades, todo es vanidad. La verdad es que esta es la mayor vanidad, la mayor vacuidad, la mayor vaciedad de todas. ¿Cuál? La existencia humana debajo del sol. Primera cuestión que hay que tener en cuenta, porque esto es verdaderamente importante, es que la vida humana es algo como el aire. Es algo que se pasa, que además en muchas ocasiones se pasa volando, intenta atrapar el aire, a ver si lo consigues, es imposible, y que nos deja de manifiesto que la mayor vanidad en la que uno puede pensar es en la vida humana, porque incluso, a fin de cuentas, los animales no piensan, no reflexionan, carecen de eso que se llama la doble vuelta del razonamiento que tenemos los humanos. Y lo cierto es que el ser humano encima piensa, reflexiona, razona, pero por eso su vida no es menos aire que la que puede ser la vida de algunos animales. Y hay animales que además viven bastante más que los seres humanos. Primera clave que hay que conocer para comprender la vida debajo del sol es que es la gran vanidad, porque todo es vanidad. Segunda clave, versículo 3, y es una pregunta terrible. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y esto es clave, debajo del sol. Lo que vamos a ver en los próximos estudios no es la vida humana considerada de una manera completa, incluyendo una dimensión espiritual. El predicador hablará de una dimensión religiosa, pero no es lo mismo la religión que la dimensión espiritual. Es más, él va a ser muy crítico, incluso va a ser cástico, hasta burlón a la hora de hablar de la vaciedad de la religión.
que es distinto de tener una relación con Dios. Pero desde luego lo que tiene que quedar claro es que la primera pregunta que uno tiene que hacerse es la clave, es si hay algún provecho en la vida que vivimos debajo del sol. Y él lo va a responder en los próximos capítulos, siempre desde la perspectiva clave de debajo del sol. Realmente, cuando un ser humano ha terminado sus 50, 60, 70, 90 años debajo del sol, ¿ha habido provecho de esa vida? ¿O eso al final se reduce al hecho de un cadáver que se va a descomponer con bastante rapidez y que va a quedar reducido primero a unos huesos y después a cenizas? ¿Ha habido provecho? Cuando desaparezcan las generaciones que lo conocieron, los hijos, los nietos y los tuvo, ¿habrá quedado algo de provecho? ¿O por el contrario, eso habrá desaparecido totalmente? Y el autor de Eclesiastés nos lanza la pregunta a la cara desde un principio para que nosotros también nos lo preguntemos, y va a volver con eso más adelante. La vida, dicho en primer lugar, es la vanidad máxima, la vida humana bajo el sol. Y en segundo lugar, ponte a pensar en el provecho de tu vida, que seguramente te vas a deprimir. Tercero, y esto es muy importante, versículos del 4 al 8. Generación y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y el norte baja continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van y el mar al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Esto es algo tremendo hasta el versículo 8. Todo es un ciclo interminable y repetitivo, salvo la vida del hombre, que sí que se acaba. Y el autor de Eclesiastés dice algo tremendo. Versículo 4. ¿Qué observamos cuando miramos la historia del ser humano? Pues que viene una generación y se va. Y después de que se va esa generación, viene otra. Y es una generación tras otra. Millones y millones de seres humanos aparecen y desaparecen en un plazo de tiempo muy breve. Nosotros mismos, que tenemos una vida que no es especialmente larga, ya hemos visto desaparecer generaciones. Hemos visto desaparecer la mayoría de nosotros a la generación de nuestros abuelos. Buena parte de nosotros a la generación de nuestros padres. Y nuestra generación va a desaparecer en un momento determinado. Si tenemos hijos, nuestros hijos van a ver cómo nuestra generación desaparece. Y ya no hablemos de bisabuelos o tatarabuelos, porque por regla general esas generaciones ni las hemos visto. El ser humano no se queda en la tierra que está debajo del sol. El ser humano desaparece. Y no es un fenómeno aislado de este individuo o aquel individuo. Es el fenómeno generalizado de todos los individuos. Llega una generación por otra que se va. Frente a esto, ¿qué hay? Bueno, pues frente a la manera en que el ser humano desaparece, y por más que levantemos monumentos y estatuas y estelas a seres humanos que han desaparecido, son una proporción pequeñísima de los que han vivido, lo cierto es que la naturaleza sí permanece. La tierra permanece. Donde quizá había un lago, ahora hay una urbanización de casitas. Donde a lo mejor antes había un bosque, ahora hay una carretera. Pero la tierra permanece para siempre. Aquellos que han actuado sobre la tierra son los que desaparecen. ¿Qué pasa con el sol? El sol permanece y podemos ver su ciclo todos los días. Sale por oriente, va subiendo en el firmamento, cae por occidente, llega a la noche y al día siguiente vuelve a aparecer. El sol es algo que ha visto surgir y marchar y desaparecer infinidad de generaciones porque el sol permanece. El propio viento, que es algo que no podemos sujetar, ni asir, ni controlar, es algo que no para de girar y que permanece siempre, tiene un ciclo
que hace que ese viento tire hacia el sur y rodea el norte y sigue girando de continuo y vuelve de nuevo. Los ríos, el agua, tienen el ciclo del agua. Y es curioso cómo Salomón, hombre sabio a fin de cuentas, se ha dado cuenta de lo que es el ciclo del agua. El agua tiene un ciclo que es que los ríos van al mar. Una vez que llegan al mar, el agua se evapora y se convierte en nubes, que vuelven a llover y vuelven a llenar los ríos, que vuelven al mar y vuelve a evaporarse y vuelve a las nubes, y así sigue de manera continua. El agua tiene también su ciclo. Y los únicos que no tenemos ciclo somos los seres humanos, salvo aquellas religiones como el hinduismo o el budismo que puedan creer que el alma sigue viviendo miles de años y se reencarna y vuelve, etcétera, etcétera. La verdad es que las generaciones vienen y se van. No tenemos ni la menor noticia de qué pasa con esas generaciones debajo del sol, salvo que desaparecen. La vida es un ciclo interminable y repetitivo, y además interminable y repetitivo donde lo único que pasa y desaparece es el ser humano. Porque la tierra, el agua y el sol continuamente están ahí, moviéndose, como el viento, pero siempre están ahí. Los que no estamos somos nosotros. Cuarto, y esto es también enormemente importante, esta vida es una vida cansada y fatigosa. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar y nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Esta vida es una vida fatigosa. La gente puede que no se dé cuenta. Y por supuesto, continuamente queremos ver más cosas y saber más cosas, pero esto es algo imposible. Ayer yo tenía una conversación con una persona muy cercana y le decía, mira, la gente que efectivamente ahonda en la sabiduría, lo que se va dando cuenta a medida que va recogiendo más datos y sabiendo más y estudiando más, no es que sabe mucho, sino que apenas sabe y que le queda una cantidad infinita de cosas que aprender que jamás llegará a aprender en esta vida. Claro, los que saben 4 cosas puede que piensen que saben mucho, que son muy sabios y que incluso saben todo, pero porque no saben casi nada. A medida que tú vas avanzando en las distintas ramas del saber, lo que te das cuenta es de que eso no tiene fin, no hay manera de abarcarlo. Y aunque hayas aprendido muchos datos y hayas asimilado mucho conocimiento y hayas acumulado mucha sabiduría en un sentido humano, lo cierto es que te das cuenta de que necesitarías ser incansable y tener continuamente los ojos abiertos y los oídos abiertos para poder asimilar una sabiduría que es imposible de abarcar en el sentido humano. En el sentido divino sabemos que se abarca con mucha sencillez, porque la sabiduría es el temor de Dios. Pero en un sentido humano eso es algo que se extiende de una manera que parece infinita y que no vamos a abarcar. Por más que continuamente queramos saber más y el ser humano cada vez quiera saber más. Quinta clave, que es una clave tremendamente importante. Todo sigue igual. Versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Quinta clave, que es verdaderamente tremenda. A lo largo de esta vida, en la que todo es vanidad, en la que todo es vaciedad, en la que todo es vacuidad, todo es igual. Entendámonos, hay cosas que han cambiado. Cuando yo era muy niño no existía la televisión. Cuando siendo todavía muy niño apareció la televisión, era solo en blanco y negro y tenía solo 2 canales. Cuando yo era adolescente ya la televisión era en color. Cuando yo era un jovencito empezaron a aparecer más canales. Estoy hablando de mi experiencia en España. Claro que hay cosas que varían.
Y por supuesto hay gente que ha conocido pasar del carro de caballos al automóvil. Claro que hay cosas en ese sentido que avanzan simplemente porque hay avances de carácter técnico. Pero cuando uno reflexiona en lo que es la vida humana, resulta que es muy parecida, y lo vamos a ver a lo largo del libro, a lo que vivimos ahora o hemos vivido. ¿Había injusticia cuando éramos niños? Ha habido injusticia cuando hemos sido jóvenes. Nada, absolutamente nada, nos garantiza que no va a haber injusticia cuando en un momento determinado lleguemos a la ancianidad. Había gente ansiosa de dinero o ansiosa de poder cuando éramos niños, por supuesto que había esa gente. ¿Ha dejado de haberla cuando hemos llegado a la madurez o cuando lleguemos a la ancianidad? No. Lo que fue es lo mismo que será. Y vamos a seguir viendo cómo conductas, que son conductas dañinas y terribles, que hemos visto en nuestra infancia y en nuestra mocedad, las vamos a ver ahora y las vamos a ver en el futuro. ¿Y qué es lo que se hace frente a ello? Porque claro, evidentemente, sobre todo en sistemas democráticos, donde el político pide el voto para llegar al poder, te tiene que prometer algo. Y lo que dice aquí Salomón es terrible. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se va a hacer en el futuro. En realidad, si tú reflexionas, no hay nada nuevo debajo del sol. Esto es algo verdaderamente doloroso para mucha gente. Y sobre todo si de pronto ponen su confianza en un político, en un partido, en un sindicato, esto es algo que matemáticamente cierran los ojos para no verlo. No, no puede ser que todo siga igual. No puede ser que las cosas sigan de la misma manera. Pero cuando tienes un conocimiento amplio de la historia, te quedas sorprendido de ver cómo determinadas conductas se dan en todas las sociedades. La propia Biblia tiene una enorme capacidad de enseñar, no solo porque es la palabra de Dios, sino porque te hace un recorrido a lo largo de milenios. Y cuando tú haces un recorrido a lo largo de milenios, te encuentras con un personaje como Jeremías, que vivió 600 años antes de Cristo y que sin embargo lo lees ahora y tiene una actualidad que parece que estás abriendo el periódico de esa misma mañana. Y te encuentras con un personaje como David, que puede llegar a abusar del poder de la manera peor, y parece que estás viendo las noticias en la televisión. Y te encuentras con gente como la del Sanedrín, que condenó a Jesús, a pesar de que eran autoridades religiosas, hace casi 2000 años, y parece que con la que te encuentras en ese momento. Es decir, todo es igual, se hará lo mismo y no hay nada nuevo debajo del sol. Y lo que dice el versículo 11 es verdaderamente tremendo. El versículo 10, perdón. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? ¿Realmente hay cosas que sean nuevas? Y dice el versículo 10, ya fue en los siglos que nos han precedido. Uno de mis libros de más éxito, que se titula Un mundo que cambia, comienza analizando la democracia actualmente en el siglo XXI. Y parte de lo que fue la democracia 5 siglos antes de Cristo. Y cuando comparas aquella primera democracia del siglo V antes de Cristo con la del siglo XXI, parece que estás hablando de lo mismo. ¿Qué es? ¿Hay algo de lo que se pueda decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y los que nos dedicamos a la historia, a veces lo comprobamos con sobrecogimiento, a veces lo comprobamos riéndonos, como diciendo, parece mentira que esto que estamos viendo ahora y que a la gente le parece novedoso, ya era común en la Roma imperial o era común en el antiguo Egipto. Y es una de las claves importantes del libro de Eclesiastés. ¿Hay algo de que se puede decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Sexta clave
de esa vida humana que es vanidad debajo del sol. Y dice así en el versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. No queda recuerdo de nosotros debajo del sol. Esto es algo terrible, nos duele mucho, pero es verdad. En el momento en el que pase la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos, lo más seguro es que ya no se acuerde nadie de nosotros. Y si no, piensen ustedes en lo que saben de sus bisabuelos o de sus tatarabuelos. Nuestra memoria y nuestro recuerdo llega a nuestros padres, llega a nuestros abuelos y se acabó. No hay más. E incluso de nuestros abuelos con un poco de mala suerte, como no hayamos vivido cerca de ellos o no hayan hablado con nosotros, no queda absolutamente nada. Y uno dice, hombre, pero tú vas a Washington, que está a un tiro de piedra de donde está la iglesia, y te encuentras el monumento a Washington, hay un templo en Alexandria, un templo masónico de Washington. Llegas a Washington y está el monumento a Lincoln, y está el monumento a Jefferson, sí, pero está el monumento a Lincoln. Y a los 600.000 muertos en la Guerra Civil Americana, ¿alguien los recuerda? Hombre, quizá hay alguno que lleve en este país mucho tiempo y han pasado la foto de su tatarabuelo que combatió en el ejército del sur o en el ejército del norte, pero ¿qué recuerdo queda de ellos? No queda ningún recuerdo. Ni siquiera el recuerdo que queda es por ver si lo que nos cuentan de Jefferson o de Lincoln o de Washington es verdad o es propaganda interesada. Y eso es materia de debate de los historiadores. No hay memoria de lo que precedió. Y como no hay memoria de lo que precedió, en muchísimas ocasiones repetimos los errores de la generación anterior. Un filósofo americano, George Santayana, que de casualidad nació en España, porque su padre era cónsul de Estados Unidos en España, decía que los pueblos que no recuerdan sus errores están condenados a repetirlos. Y el predicador hubiera dicho exactamente, George, has dado en la diana. No queda recuerdo de lo que pasó y repetimos lo malo que hemos hecho porque no hay memoria. Y lo malo es que cuando nosotros desaparezcamos, tampoco habrá memoria de nosotros. ¿Y a qué conclusión hay que llegar después de esta descripción que ha hecho Salomón de la vida debajo del sol? Bueno, pues que el resumen de la vida debajo del sol es que es algo monótono, es algo en buena medida aburrido y es algo muy desesperanzado de lo que no queda memoria, porque eso es lo que hay debajo del sol. No olviden nunca estas tres palabras, debajo del sol. Y hay que tenerlo en cuenta, porque si no, no puedes llegar a entender la diferencia que hay entre lo de debajo del sol y lo que está por encima del sol. En el curso de las próximas semanas vamos a ir viendo cómo Salomón desarrolla esa vida debajo del sol. Vamos a ir viendo cómo va entrando en áreas diferentes de la vida humana para mostrar cómo lo que hay debajo del sol todo es vanidad. Y va a empezar, además, con algo que es tremendamente importante, que es la jokmá, la sabiduría. Bueno, Salomón, pero tú has escrito sabiduría, acumulado proverbios, tú has aprendido, has anotado, has publicado. Sí, pero Salomón va a empezar mostrando cómo incluso la sabiduría, desde un punto de vista humano, desde el punto de vista de acumular datos, de sumar conocimientos, es vanidad. Y es la primera gran vanidad, porque si la sabiduría es vanidad, imagínense ustedes el resto de las actividades humanas. Lo que Salomón nos va a enseñar a lo largo de las próximas semanas es muy importante. Porque hay gente que incluso a la hora de transmitir el Evangelio considera que transmitir el Evangelio es tomar toda la vanidad de debajo del sol y echarle unas gotitas de Jesucristo. Y entonces esa inmensa vanidad que vive la gente que solo vive debajo del sol, le echamos unas gotitas, como si al zumo de naranja le echas unas gotitas de vodka y entonces el producto se mejora. Pero Salomón nos va a mostrar que lo que es vanidad
no merece la pena y que efectivamente la vida debajo del sol es totalmente vanidad. Nos vamos a quedar hoy aquí porque no quiero yo tampoco que queden absolutamente abrumados con lo que parece que es el pesimismo y la negrura de Salomón. Van a ver que no es así, pero sí es un diagnosticador muy claro de la realidad humana y si tienen alguna pregunta, pues la pueden formular. Y la semana que viene seguiremos con la siguiente sección de Eclesiastés. ¿Hay alguna pregunta? No, parece que se han quedado ustedes aplanados. No se lo tomen así, que el libro es un libro lleno de sabiduría y además es enormemente práctico y van a ver ustedes cómo realmente merece la pena entrar en el estudio de Eclesiastés. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos encontramos la semana que viene. Dios mediante, yo estaré de manera presencial porque habré regresado el viernes y seguiremos profundizando en esto que dice Salomón de Jebel, Jebelín, Becol, Jebel. Es decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero solo debajo del sol. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias por su atención. Dios la bendiga, mi hermano. Gracias.